Muy buenas noches y gracias por la presentación. Sí, el día de hoy vamos a tratar sobre los medios públicos y nuevos escenarios tecnomediáticos en Latinoamérica. Como ya se ha dicho, van a participar Sally Burch de Alay, Marcelo Pozo, Ecuador TV y Omar Rincón de CEPER. Y la intervención de cada uno de ellos tendrá 20 minutos de duración. Yo simplemente les diré los tiempos, cómo van avanzando. Y al terminar la ronda de intervenciones, abriremos el foro de preguntas y en total tendremos un espacio de 20 minutos para las preguntas. Ya nos organizaremos cuando llegue en ese momento. Bienvenidas y bienvenidos. Entonces, y espero que aprovechemos estas disertaciones y estos pensamientos sobre los medios públicos y los nuevos escenarios tecnomediáticos en Latinoamérica y el Caribe. Recordemos que esto es una conferencia internacional de la comunicación de cara a la integración desde el sur y para el sur. ¿Lo podemos hacer a partir de la comunicación? Bueno, eso es una pregunta que la dejo planteado. Sally Burch va a intervenir en primer lugar. Ella es de Gran Bretaña, periodista independiente británica, residente en Ecuador desde 1983. Sally, eres más ecuatoriana que una humita ya. Es directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información ALAI. Ha publicado numerosos escritos sobre el tema de comunicación y nuevas tecnologías, coautora de los libros Movimientos Sociales en la Red ALAI 2001 y Se cayó el sistema, Enredos de la Sociedad de la Información ALAI 2003. Entre 1990 y 1993 lideró la implementación del primer nodo de correo electrónico en Ecuador, Equanex, y en 1993 al 95 fue coordinadora mundial del programa de apoyo a las redes de mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, iniciativa pionera en motivar a las mujeres a apropiarse del uso de Internet para la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas. En 2001 a 2003 actuó como coordinadora del grupo de trabajo sobre contenidos y temas de sociedad civil en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de la ONU y es licenciada en literatura de la Universidad de Warwick, Inglaterra, y tiene un diploma en periodismo de la Universidad Concordia de Montreal, Canadá. Sally Burch, muy buenas tardes, bienvenida y tienes tus 20 minutos. A la tecnología. Sí, ya. Bueno, gracias. Vale decir también que ya desde hace pocas semanas soy neoecuatoriana. Oh. Yo propongo referirme sobre todo a la segunda parte del tema, los nuevos escenarios tecnomediáticos, y hacer un poco de historia para al final aterrizar en los medios públicos y algunos retos de esos nuevos escenarios. Desde fines de los años 80, cuando América Latina y el Caribe comenzó a entrar en la era de la comunicación digital, era una época de telecomunicaciones de baja calidad y muy caras. La comunicación digital en ese momento apareció como una oportunidad para crear sistemas más ágiles y a menor costos de intercomunicar, sobre todo entre países. Pero también se comenzó a ver el potencial para innovar y crear sistemas propios. De hecho, las primeras redes de comunicación electrónica fueron creadas a fin de los 80, inicios de los 90, por entidades académicas y de la sociedad civil que entendieron la importancia de poder comunicar en redes y crear espacios autogestionados. Estamos hablando de las carteleras, las listas de intercambio por email, crear toda una ética del intercambio en red. Y eso era todavía la era pre-web, aunque continuó
después de la creación de la web en 93. En los años 90, contar con tecnología en red permitió un importante impulso de la articulación entre iniciativas ciudadanas, particularmente en Latinoamérica. Muchos medios alternativos encontraron también posibilidades de difusión que antes apenas habían soñado. Mi agencia Live fue uno de los primeros medios en la región a crear su lista de distribución electrónica en 1991, que antes solo contábamos con el correo postal. Centenares de organizaciones de mujeres se conectaron para poder articularse en torno a la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en 1995. A partir de mediados de los años 90, organizaciones del campo comenzaron a utilizar estas tecnologías para construir su movimiento campesino regional y mundial. Muchas organizaciones crearon sus boletines informativos para difundir por listas, etc. En ese momento, muy pocos gobiernos de la región entendieron la importancia de apropiarse de esas tecnologías e invertir en su desarrollo, y Ecuador fue uno de los últimos en hacerlo. Y en cuanto a los medios de comunicación comerciales, fue recién a partir de fines del siglo, con el boom de los .com, que la mayoría comenzaron a interesarse y asumir presencia en Internet, pues antes no encontraban la manera de rentabilizar la difusión en un medio donde la información circula gratuitamente. Si traigo al recuerdo estos hechos, es porque a veces se piensa que Internet comenzó con las redes sociales digitales, Facebook, Twitter, etc., y que el modelo que estos ha impuesto es el único posible. De hecho, en solo 10 o 12 años, desde el lanzamiento de MySpace en 2003, se ha transformado totalmente el escenario del ciberespacio, y tan velozmente que hoy es irreconocible en lo que era al fin de siglo. Es cierto que los espacios de intercambio y comunicación ciudadana se han masificado, lo que es sin duda de gran importancia. Pero al mismo tiempo se ha privatizado el terreno en el que operan. Facebook, Twitter, Google y algunos otros similares controlan las plataformas y dictan las reglas del juego de cómo nos comunicamos, en cuántas palabras, con cuántas personas, con qué formato de imagen, etcétera, etcétera. A la postre, la gran mayoría de medios de comunicación han entrado como grandes actores de Internet y proveedores de contenidos, unos con más éxito que otros, por cierto, y le han incorporado a su quehacer cotidiano, pero no deja de ser un hecho que por lo general lo hacen sometiéndose a estas reglas del juego impuestas por los grandes monopolios de Internet. En medio de estos cambios se profundiza la crisis de los medios de comunicación a nivel mundial. En particular, el modelo de financiamiento dominante que fue dominante en el último siglo, basado en la publicidad. De hecho, la crisis inició antes, en los años 70, con la compra masiva de medios por parte de grandes corporaciones con vocación más de lucro que de informar. Eso particularmente en Estados Unidos. Con tanta información en Internet, la gente ya no ve tan necesario comprar periódicos, y los anunciantes ya no necesitan de los medios para llegar a los consumidores, ya que con servicios de Google o Facebook pueden llegar directamente al público meta que ellos definen. Entonces, con eso se ha generado una crisis del periodismo. Se despiden periodistas en Internet, el trabajo periodístico se ha ido proletarizando, muchos medios pequeños se han ido desapareciendo, también aparecen otros nuevos concebidos para el ámbito digital. Y los más grandes han tenido que experimentar, innovar y hacer recortes en sus operaciones hasta encontrar cómo recuperar su patrón de ganancias.
Y evidentemente los recortes de presupuestos para el periodismo han afectado la calidad, especialmente en lo que es periodismo de investigación. Otra exigencia ha sido eso de adaptarse a la dinámica de las redes sociales digitales con resultados mixtos, y se ha incrementado la interacción en algunos casos con las audiencias, que sin duda es positivo, pero la dinámica que predomina en las redes sociales no es necesariamente la más adecuada ni a un buen periodismo ni a construir ciudadanía. Hay que recordar que las redes de poder juegan también en este ámbito, que los poderes económicos crean sus voces ciudadanas, en comillas, lo que en inglés se llama el astroturf, o sea, los movimientos artificiales para justamente poder incidir con otras voces en las redes sociales. Los trolls se pueden automatizar, que las redes sociales son instrumentos por excelencia para repartir el rumor, etcétera, etcétera. Ahora, no estoy diciendo que el modelo comercial mediático basado en publicidad era idóneo ni deseable. Como dice el investigador norteamericano Robert McChesney, la combinación de relaciones públicas y publicidad han convertido nuestra época en la edad de oro de la comunicación insincera, lo que contribuye a la despolitización. Pero no creo que la solución para lograr una prensa que contribuya a construir democracia y ciudadanía se limita a acomodar el periodismo a las exigencias de estas redes sociales comerciales. Ahora, a mi entender, en el corazón de este problema está el modelo de desarrollo de Internet de las últimas 2 décadas. Es un modelo de acelerada concentración y monopolización, y cuyo eje de desarrollo es la publicidad. Es un modelo que determina en gran medida las formas de comunicar, incluso cómo nos relacionamos con amigos y familiares, todo en función de ganancia empresarial. Las grandes empresas de Internet manejan tanto poder hoy que peligra la propia democracia. Por ejemplo, si es cierto que, como se dice, todo lo que no está en Internet no existe, ¿qué visión tendrán las nuevas generaciones, y sobre todo en países del sur de América Latina, sobre la historia, la cultura, el conocimiento? Si esos conocimientos, si eso lo que pueden ver depende de los algoritmos del buscador de Google, que nadie sabe cómo se definen. Asimismo, los nuevos vientos de integración en el continente que buscan reforzar soberanía y autonomía de nuestros países frente a las potencias mundiales enfrentan un peligro de neocolonización de la cultura, del conocimiento, que nos está llegando a través del control monopólico de Internet, y que es mucho más insidioso y probablemente incluso más poderosa que las formas anteriores de colonización. Un ejemplo es lo que está promoviendo ahora Facebook con la iniciativa internet.org. En varios países del sur ahora busca llegar a los sectores populares que han sido relegados de acceso a Internet, pero que ya están accediendo al celular, para ofrecerles un Internet en mini, ¿ya? Atada a algunos servicios del gobierno del país y Facebook. O sea, ahora ya uno, para entrar en Internet, es Facebook y punto. Ahora, si piensan que lo que estoy diciendo de pronto es una exageración, hay que decir que Estados Unidos, que es la superpotencia en esta materia, lo tiene muy claro. Sus grandes corporaciones, del estilo Google, Microsoft, Facebook, Amazon, hay una docena de corporaciones que dominan Internet a nivel mundial. Son las corporaciones que crecen más rápidamente.
dominan casi todas las áreas del quehacer digital, desde la infraestructura base de la red de redes hasta el comercio electrónico, el mercado publicitario, los buscadores, el almacenamiento de datos, etcétera, etcétera. Para mantener esta posición dominante, Washington defiende un mercado desregulado para sus corporaciones transnacionales, desregulado, salvo por supuesto en materia de protección de propiedad intelectual, donde buscan regulación máxima. Impulsa esta agenda mediante la negociación de los tratados de libre comercio o en organismos mundiales como la Organización Mundial del Comercio. A la vez busca mantener su supremacía tecnológica, que abarca la capacidad de vigilancia y espionaje, la minería de datos, la exploración, el desarrollo de ciberarmas, entre otras. Y mantiene un firme control de los mecanismos de gobernanza global de Internet, evitando que se construyan fórmulas multilaterales, por ejemplo en Naciones Unidas, e imponiendo más bien el modelo que llama multi-stakeholder, que quiere decir multisectorial o de las múltiples partes interesadas, que en la práctica significa entregar poder de decisión a las grandes corporaciones sobre la gobernanza global, lo que entra en claro conflicto con la defensa del interés público. Entonces, ¿qué implicaciones tendría ese escenario no muy alentador para los medios públicos? Entendemos que una meta central de los medios públicos es justamente construir ciudadanía, fortalecer la participación y fortalecer la democracia misma. Las redes sociales digitales se han convertido en un espacio de masas de carácter interactivo y por lo tanto ningún medio de comunicación puede permitirse no tenerlas en cuenta en su trabajo de difusión y de relacionamiento con las audiencias. Pero pienso que el reto más bien es ir más allá de simplemente buscar cómo adaptarse a lo que son estas redes, someterse a las reglas de juego que otros definen, impuestos justamente por estas grandes corporaciones que proveen las plataformas. Una primera consideración: los medios públicos son un espacio donde se puede experimentar otras formas de participación ciudadana, otras formas de usar redes digitales, incluso pensar en crear plataformas alternativas para la participación y la interactividad. Eso sin duda implica mucha creatividad, experimento, consulta, intercambio con los usuarios. Pero las iniciativas aisladas difícilmente tendrán un impacto en la cultura digital que está evolucionando en la región. Entonces, tal vez se podría pensar en alguna iniciativa de mayor envergadura entre diversos medios, por ejemplo, en el marco de la integración regional, que siguió una iniciativa para desarrollar una plataforma tecnológica común, nuevas formas de interacción, etc. Una segunda idea a otro nivel: pienso que los medios públicos podrían aportar mucho a la reflexión, debate y cuestionamiento frente a la cultura digital y las tendencias actuales de desarrollo de las redes digitales y su modelo y criterios de la gobernanza nacional y global de Internet. Y para ello sería importante establecer alianzas. Existen redes e iniciativas que se vienen articulando en torno a estas cuestiones, entre otros para cuestionar este modelo imperante del desarrollo de Internet y buscar alternativas. Entre ellas se lanzó este año la propuesta de organizar un foro social mundial sobre Internet bajo el lema "Otro Internet es posible", una Internet de la ciudadanía, teniendo presente que enfrentar el enorme poder de las transnacionales de Internet no es nada fácil. Pero ya existen muchas iniciativas de construcción alternativa, redes de conectividad bajo control comunitario, alternativas de redes sociales con tecnología libre, hardware libre, sistemas alternativos de DNS, propuestas para democratizar la gobernanza de Internet, etcétera, etcétera.
La propuesta del Foro Social de Internet es construir puentes entre iniciativas como estas para ir generando un movimiento de amplias dimensiones y fuerza de incidencia y presión. Este tema va a ser uno de los que mayor relevancia va a ir adquiriendo en este siglo en materia de democracia, desarrollo económico y cultural y para la propia cultura mediática. Y me parece que sería fundamental que los medios públicos lo asuman como un tema central, se hagan eco de estas iniciativas y fomenten el debate. Una tercera reflexión podría ser en torno a impulsar una amplia reflexión y debate en la sociedad sobre el modelo de sostenibilidad de los medios de comunicación en la era digital y sus implicaciones para la democracia. Es difícil abrir ese debate en los medios comerciales porque podría afectar sus intereses. Entonces, con más razón, habría que impulsarlo desde los medios públicos y populares, comunitarios alternativos. Al respecto, quiero hacer algunas citas de Robert McChesney de su libro Digital Disconnect, la desconexión digital, donde tiene un capítulo dedicado a ese tema. Dice, el periodismo es algo que la sociedad requiere, pero el mercado no puede generar en calidad o cantidad suficiente. La publicidad disfrazó el carácter de bien público del periodismo durante los últimos 125 años. Pero ahora que tiene mejores opciones, está acertando la verdad. Luego dice, no existe ningún modelo de negocios que nos pueda dar el periodismo que requiere una sociedad para autogobernarse. Necesitamos un cuerpo grande de periodistas remunerados a tiempo completo que cubran las noticias en su comunidad, su país, en el mundo, en competencia y colaboración con otros periodistas remunerados. Y por último, el periodismo es un bien público y para que prospere requerirá de recursos, instituciones y eso exige de grandes inversiones públicas. Los medios públicos que de por sí son diversos en sus modelos de sostenimiento y sus políticas editoriales, no necesariamente dependen o no solo de la publicidad. Y en forma parcial son una respuesta a estas necesidades que señala McChesney. Pero pienso que no responden por sí solos a toda la gama de diversidad que requieren nuestras democracias. Y, por ejemplo, los medios comunitarios deberían tener un mayor espacio de desarrollo y requieren de nuevas formas de sustento. Yo creo que ahora es el momento de profundizar este debate. Gracias. Gracias, Sally, por esta exposición y compartir con todos nosotros tu punto de vista y tus comentarios. Bueno, ahora el turno es para Marcelo del Pozo, ecuatoriano, comunicador, director y productor de televisión y cine. Ha sido docente universitario en la ciudad de Guayaquil, impartiendo materias de realización y tecnologías audiovisuales. Ha estado vinculado por más de 30 años a la televisión, donde ha laborado como productor en Teleamazonas, el canal CITV y gerente de producción y programación de la cadena Ecuavisa. En su carrera profesional tiene experiencia en proyectos de coproducción con televisiones de Chile, Colombia, Estados Unidos y España. Desde 2008 ha sido director de producción y programación de Ecuador TV, el canal público nacional que inició en 2007, siendo responsable de adquisiciones y llevando adelante las relaciones y coproducciones nacionales e internacionales, donde este canal ha producido localmente más de 6.000 horas de contenido propio e independiente. Es miembro del comité ejecutivo de ATEI y la red TAL, actual gerente general de Ecuador TV. Marcelo del Pozo, sus 20 minutos. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar de la experiencia ecuatoriana y tal vez en el orden
pudo haber sido un poco anterior porque voy a irme a la historia. En este país, hasta el inicio del gobierno del economista Correa, no existían medios declarados como públicos, aunque había existido en el país alguna experiencia de radios gubernamentales e institucionales que tuvieron papeles algo diferentes a lo que hoy esperaríamos de ellos. A mediados de los años 40, gracias a esa genial iniciativa de Benjamín Carrión, se crea la Casa de la Cultura. Pocos años después, en el año 1949, se funda la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es la primera radio pública cultural no comercial del país. Posteriormente, también en Quito se crea una radio municipal, primero en 1956 deja de operar y luego en la administración del alcalde Julio Moreno Espinosa en 1959 empieza a funcionar definitivamente la radio municipal. Paradójicamente, en la alcaldía de otro radiodifusor, el profesor Gustavo Ordóñez León, la radio atravesó una época muy difícil y estuvo a punto de ser cerrada. Luego veremos que tal vez esto no fue una coincidencia. También en la cuarta presidencia del doctor José María Velasco Ibarra, en el año 1961, se crea la Radio Nacional del Ecuador, que luego en la época del boom petrolero, del nacionalismo del general Guillermo Rodríguez Lara, logró tener varias frecuencias con el fin de llegar a ciertos lugares del país, Guayaquil, Quito, Loja, porque se consideraba las fronteras como puntos importantes para que la radio llegue y sea escuchada por sus habitantes, formando una idea de país a través de este medio. Esta radio cumplió esa función como medio estatal hasta que los gobiernos neoliberales de la década de los 90 iniciaran su abandono y luego su extinción. Fuera de estas tres radioemisoras, las estaciones privadas existentes y los emergentes canales de televisión que empezaban a aparecer eran medios privados y siempre hablaron del Estado y de la cosa pública como si fuese lo normal. Es decir, los medios se llamaban medios de comunicación social en general. O sea que nadie pensaba que pudiese haber otros medios que hablaran de lo mismo. Claro que no representaban los intereses de la ciudadanía, sino los representaban los intereses de los propios dueños. Por ello era importante que surgieran medios de comunicación, pero que hablaran desde lo público, desde aquello que nos representa y nos interesa a todos, pero obvio, como se había vendido esta imagen del Estado como una imagen ineficiente, no era bien visto que existiera un medio público. Entonces, esta noción inconcebible cambió en el año 2007, cuando el economista Rafael Correa decide crear el primer medio público, que es el canal de televisión Ecuador TV. La urgencia por salir al aire, que tenía que coincidir con el inicio de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, hizo que tuviera al principio el canal un estatuto de una sociedad anónima y con recursos de alguna entidad de telecomunicaciones y apoyada en una generosa donación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la asesoría técnica de Telesur, por lo cual aún continuamos agradecidos. Poco tiempo después nació como ramificación de estos la radio pública, que inició sus emisiones en agosto de 2008. Está pronto a cumplir 7 años también. A partir del año 2010, RTV Ecuador, que así es nuestro nombre corporativo, pasa a convertirse en una empresa pública abarcando a 3 medios: la televisión, la radio pública y una agencia nacional de noticias, Andes. Desde el inicio, los mayores desafíos a los cuales se ha puesto mayor atención ha sido la universalidad y el compromiso de inclusión y participación en la generación de nuevos contenidos. Es visible la expansión de la cobertura de las señales de televisión y radio en todo el país. En este momento, más de 100 transmisores de televisión y 70 de radio permiten llegar al 80% de la población nacional. Con su presencia se consolida la ciudadanía con base en el respeto y la igualdad y el fomento de la participación. Propicia el encuentro de las diversidades y sus contenidos informan, educan, cultivan y entretienen. Son la radio y la televisión del público, se dirigen a cada persona en calidad de ciudadanos y procuran fomentar el acceso a la vida pública y la participación en ella, ser una herramienta de comunicación y de formación, pero no limitada a la información y el desarrollo cultural, pues también han de alimentar la imaginación y divertir, pero con una preocupación por la calidad que debe distinguirla del servicio audiovisual comercial. Debe ofrecer reconocimiento y expresión de la diversidad cultural. Buscará difundir una visión nacional unitaria, no excluyente. Pero no es extraño ni hay que olvidar que también se mantienen compromisos de orden político. Debe exhibir una representación de la diversidad ideológica política, promoviendo una información independiente, plural e incluyente de las diferentes situaciones regionales.
Todo lo anterior lo hemos procurado cumplir, muchas veces innovando, siempre explorando y mayoritariamente solo enunciándolo, con lo cual queda aún pendiente una deuda institucional que para procurar saldarla caminamos día a día con recursos cada vez más limitados. Consecuente con esto, se ha procurado establecer una gestión administrativa responsable, apegada a valores institucionales y con un compromiso con la calidad. Así tenemos que desde hace 4 años logramos una certificación de nuestra gestión de calidad ISO 9001. El fomento a los creadores y contenidos independientes, visibilizando procesos de selección y convocatorias en los cuales hemos sido un medio pionero. Promover al artista y música nacional, así como la formación de nuevos creadores de contenidos. Mantener servicios informativos con permanente presencia en territorio, mediante corresponsalías, grabaciones en sitio y transmisiones en directo. Extender la cooperación y la producción en red en proyectos multinacionales. Hemos efectuado coproducciones con televisiones latinoamericanas, con la cinematografía iberoamericana, recientemente con estaciones colegas de UNASUR y de la comunidad andina. Una muestra tangible de algunos de esos enunciados ha sido la especial dedicación que hemos puesto en la transmisión de contenidos infantiles, porque este grupo frágil de la población había sido abandonado y abusado por los programas que emitía y emite todavía la televisión comercial en horarios en que los chicos podían consumir televisión. En los 2 últimos años hemos incursionado en producir localmente y con calidad algunos de esos contenidos infantiles. Para seguir logrando tangibilizar los enunciados anteriores, han sido importantes las alianzas con otras entidades de promoción de la producción independiente, como la cinematografía local y la celebración de cooperación con otras entidades públicas del Estado y la sociedad. También en radio ha sido posible este acercamiento regional y esa cooperación. Hoy, las radios públicas nacionales de varios de nuestros países se reúnen, intercambian y cooperan en forma regular. En un caso similar, nuestra agencia de noticias Andes es parte de ULAN y de ANSUR, la Agencia de Noticias del Sur, una comunidad de agencias regionales aquí en Sudamérica. Para la ejecución de la mayoría de las acciones alineadas a la misión del medio, es justo evidenciar el apoyo del gobierno, sobre todo para la implementación de una radio y televisión pública de amplia cobertura. Esta es una de nuestras fortalezas, a las que últimamente se complementa con una autogestión proveniente de anunciantes públicos y privados que ya mantienen el 20% del presupuesto. Pero existen debilidades y amenazas que hay que vencer. Entre ellas, el que aquella fuente de financiamiento del Estado es una asignación que no mantiene una sustentación tal que lo garantice en el transcurso del tiempo. En nuestras naciones latinoamericanas, pensar en un impuesto o una tasa al consumo de medios públicos, como sucede en Europa, sería intolerable. Por eso habría que volcar las miradas a esos importantes focos de rentabilidad como son los servicios privados que explotan radiofrecuencias públicas o espectros electrónicos abiertos. Y todos sabemos que estos emprendimientos concesionados son cada vez más lucrativos y crecientes, y por los cuales el Estado percibe limitados beneficios que podrían ser canalizados a los medios públicos y a los medios comunitarios. En cuanto al desarrollo de los contenidos locales, en el caso de la televisión, se hace evidente que existe una pequeña comunidad aún de realizadores independientes. Es pequeña, pero sobre todo es el débil apoyo gubernamental para su equipamiento y formación. Estos últimos aspectos se presentan como un denominador común en varios países de la región y ha suscitado el interés de los medios públicos, sobre todo de Latinoamérica, para compartir estas experiencias generales y encontrar soluciones comunes. Porque el fortalecimiento de los medios públicos latinoamericanos es más que una coincidencia, no de ideologías, sino la consecuencia de una necesidad de los pueblos que cada día requieren de un espacio para visibilizar otras realidades y comunicar sus necesidades, sobre todo de cultura, que los grandes medios comerciales no lo brindan. En el caso de Ecuador, afortunadamente, desde la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación, existen organismos públicos que lideran los procesos de democratización de la comunicación e información y procuran la ampliación del acceso de todas las personas de forma individual o colectiva a medios y tecnologías relacionados con este campo, para que se garantice el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales y alcancen el buen vivir. Están en la tarea recién. No hay que relegar otra debilidad que afrontamos, y está relacionada con el hecho que desde hace 7 años, es una debilidad nuestra de la radio y la televisión de Ecuador. Desde hace 7 años, el gobierno ecuatoriano asumió la administración de varias empresas incautadas al grupo banquero Isaías,
que incluían a 2 importantes canales de televisión. Estos medios son comerciales, no son públicos. Sin embargo, la opinión pública, digamos que la opinión de los medios privados, sistemáticamente han intentado incluir a aquellos como parte de los medios públicos, lo cual no es. Yo opino que es lícito que en algunos países existan medios estatales y hasta gubernamentales, y más de uno. De hecho, esa lógica empresarial ya existe actualmente en la banca, en el transporte aéreo, en el correo. Y no por eso esos negocios del Estado son un servicio gratuito, porque se apega a ciertas lógicas comerciales. Y en el caso de las estaciones de televisión y radio, a audiencias que consumen contenidos de entretenimiento o información indistintamente de la condición del canal. No creo que esas audiencias perciban que están consumiendo un medio gobernista. Este modelo se aprecia en varios países de América Latina, Asia y Europa, como Televisión Nacional de Chile, NHK de Japón o las 2 grandes cadenas alemanas. Acabo de mencionar al canal estatal Televisión Nacional de Chile, para el cual en estos tiempos no son muy buenos, pues este medio, que fue echado a la suerte de subsistir comercialmente y tras una larga trayectoria como rentable negocio, ahora intenta reencontrarse como medio público para recibir ayuda del Estado para su mantenimiento. De regreso al tema de la integración, este es un enunciado en el que nuestra empresa de medios públicos cree fuertemente. La cooperación es uno de los caminos más ciertos y una de las oportunidades al alcance para lograr varias metas que muchas veces las realidades locales constriñen. Los mercados son pequeños en audiencia y en comercio. Los recursos económicos o las capacidades técnicas y humanas son limitadas. El impacto mediático que se puede lograr que contrapese a las grandes alianzas comerciales o a los oligopolios regionales también es limitado. A todo lo anterior se ha venido intentando contrarrestar con algunas propuestas innovadoras y hasta ingeniosas. La coproducción o la producción en red, la utilización de formatos compartidos, la expansión en mercados regionales o multilocales, la ampliación del universo de espectadores. También en los últimos tiempos la socialización y la maduración de propuestas políticas en el marco de legislación sobre comunicación. Son temas sobre los que intercambiamos opiniones, experiencias y queremos cooperar. ¿Qué ejemplos exitosos poner? Hace pocas semanas, una producción documental local como El secreto de la luz, de la serie Doc TV, habrá sido vista en televisión en Ecuador por 40 o 50 mil televidentes, pero actualmente ha terminado siendo vista por más de 1 millón de espectadores en toda América Latina. Otro ejemplo, los contenidos bien pensados para televisiones públicas casi siempre poseen derechos propios absolutos, no pagan regalías por formato y no tienen limitación de territorios. Un éxito de formato de un canal comercial, por ejemplo, no puede reproducirse en otro por temas de explotación comercial y territorialidad. Pero ahora hablamos de producciones infantiles colombianas que se exhiben o coproducen con Ecuador o Argentina o viceversa. Esperamos que pronto esta modalidad se extienda a otros géneros como la ficción o el documental factual, por ejemplo. La integración local tampoco es fácil. Al momento, Ecuador TV emite al aire una primera franja de producción intercultural que está siendo producida en red por varios canales locales y regionales, a bajo costo, compartiendo experiencias y visibilizando realidades que son mucho más visibles desde lo local hacia lo nacional. ¿Qué pasa con la información? Acabamos de atravesar una débil experiencia de integración basada en el interés de una información con la visita del Papa Francisco. Por unos minutos, por no decir segundos, en Ecuador nos interesó sus actividades en Bolivia o Paraguay, pero nos faltó mayor presencia en territorio. La limitación de recursos como justificación nos pasó la cuenta de haber obviado una experiencia de intercambio o interacción que hubiera sido muy interesante entre los medios públicos de Bolivia, de Paraguay y de Ecuador y en general de la región. Las coincidencias en la información han sido una de las fronteras más difíciles de integrar. Generar modelos de intercambio de información y, ¿por qué no?, de opinión. En lo personal opino que los espejos son importantes. Soy optimista del futuro porque el acercamiento entre los medios públicos va creciendo cada vez más. Ciertas barreras ideológicas o políticas se van empequeñeciendo cada vez. De hecho, países con afinidad política como Argentina y Ecuador nos relacionamos en forma muy cercana con televisiones de Colombia, por ejemplo, que representa otro modelo ideológico. Y también México con Uruguay. Incluso hoy, la otrora escéptica Televisión Nacional de Chile ha comenzado a escuchar a sus contrapartes de la región y esperamos coincidir en un futuro cercano. Son varios los retos para los medios, como aquel de embarcarse a nuevas plataformas y explorar nuevos formatos para acercarse a sus audiencias.
Otro reto será explorar la diversidad en la forma de generar contenidos dirigidos a comunidades específicas, como lenguas originarias, lo cual ya sucede en Bolivia, Paraguay o Guatemala, o ser un vehículo para la comunicación interactiva gracias a la televisión digital terrestre, como ocurre en Brasil. No sé si ustedes saben, pero 9 de los 12 países de UNASUR hemos optado por un formato, por un estándar de televisión digital terrestre unificado. Probablemente Colombia y algún país de las Guyanas cambien su decisión que han tomado hace poco y también se unan al formato japonés-brasileño, que es la norma que nos va a unir en la región. Ahora es cuando aún más hay que creer en estos, en los medios públicos. Pero el futuro de los medios en Ecuador y la región va a depender también de 2 factores: descentralizar la emisión y compartir el escenario con otros actores similares. Descentralizar porque el centralismo y la homogeneidad son el paradigma de la televisión comercial. Hay que darle valor a lo periférico y personalizar los contenidos y la información hacia una pertinencia local con identidad local. Y por otro lado, promover y apoyar a medios públicos locales y regionales. Estoy hablando de locales y regionales dentro del país. Son los principales aliados, podrán ser los socios y hasta los clientes comunes de las televisiones públicas. Mientras los medios públicos seamos solamente uno, los rivales podrían ser muchos más. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, hasta donde hemos avanzado hay algunos temas o ítems muy interesantes que han compartido nuestros panelistas. Sally comparte un tema que creo yo es una idea fuerte sobre que estas nuevas tecnologías han desarrollado modelos de concentración y aceleración y que están ligadas a redes de poder. Ahí tenemos un tema para debatir más adelante y para de pronto desarrollar preguntas para poder ampliar la explicación de parte de Sally. Marcelo del Pozo plantea algo que es muy interesante: medios de comunicación o medios de información, o ambos. Antes los medios eran meramente informativos, donde concebían a la audiencia como un receptor pasivo. Hoy es distinto. Hoy la audiencia ya no es pasiva, es tremendamente interactiva y ya no solo acude a los medios tradicionales, sino también a los medios no tradicionales, donde ahora que grabamos Pulso Político con Omar decíamos, el periodista dejó de ser el eje importante de la comunicación como de la información, porque los ciudadanos hoy ejercen a diario ese rol. Bueno, eso lo dejo planteado como simplemente, como le decíamos en Pulso Político, una especie de chimichurri para que ustedes después puedan retroalimentarnos con sus preguntas. Vamos ahora con Omar Rincón, colombiano. Listo, dice, ¿no? No, deje presentarlo, hombre. Profesor asociado de la Universidad de los Andes y director del Centro de Estudios en Periodismo CEPER y de la maestría en periodismo de la misma universidad. Estudios de maestrías en educación y comunicación y posgrados en cine y televisión. Candidato a doctor en ciencias humanas y sociales en la Universidad Nacional de Colombia. Investiga, ensaya y escribe de culturas mediáticas y estéticas del entretenimiento. En este momento intenta pensar desde y en las ciudadanías celebrities, las culturas bastardas y las sensibilidades pop. Trabaja en los cruces que van de las músicas en las redes digitales, de los goces callejeros a las sabrosuras populares mundializadas. Se refleja que eres colombiano, ¿ah? Tiene un ensayo audiovisual, Los colombianos tal como somos, no tengo duda. Uno de sus últimos textos, El periodista DJ, es El medio. Su última creación, La niebla como figura audiovisual. También dicen que es crítico de televisión. Yo no creo que dicen, realmente lo es. Y ensayista mediático. Le gusta escribir su nombre en minúscula y tiene un Twitter, @OmarRincón TV falso. Ese no es él. Lo hace alguien
desconocido. Con ustedes, Omar Rincón. Bueno, muchas gracias. Voy a poner el relojito aquí para no pasarme. Primero que todo, quiero celebrar el cumpleaños de Telesur. Un saludo de los 10 años. Me parece que en televisión cumplir 10 años es una cantidad de tiempo. Si ustedes se ponen a darse cuenta, la televisión tiene como 65 años y lo llaman ya el viejo medio, o sea, ya 65 años viejita. Un canal que tenga 10 años ya es un solo éxito, entonces felicitaciones a Telesur y felicitaciones también por ser una lectura de otra del mundo o una lectura de mundo otro, por proponer otro sentido, entonces pues felicitaciones para eso. Segundo, también pues creo felicitar y agradecer a Ciespal por la invitación y por estar acá, y a TV Ecuador, Marcelo, por la invitación y por estar en esta parte. Yo me voy a concentrar en dos temas concretos. Uno, primero hablar de televisión, 9 puntos de hablar de televisión y después 5 puntos que voy a hablar de Telesur, y ese va a ser mi conferencia. Quiero partir rápidamente. Los 9 puntos que quiero hablar de la televisión son 9 cosas que todos sabemos y que simplemente voy a recordarles muy rápidamente para ubicarnos donde hay que ubicarnos respecto a este medio. Lo primero es que la televisión fundamentalmente es una práctica de reconocimiento. ¿Qué significa eso? Que no es un productor de conocimiento, de saberes, de aprendizajes, sino que es un lugar al cual vamos a encontrarnos culturalmente, en el cual vamos a reflejarnos y a identificarnos, y que la televisión de éxito normalmente genera reconocimiento. Este es el éxito de la telenovela, del fútbol, de los realities, de los programas que yo voy allá porque me voy a poder encontrar como cultura. Por eso los programas extranjeros fracasan en las televisiones nacionales, y por eso, aunque hablemos del éxito de las series mundializadas generan reconocimientos entre la gente que nos creemos muy cool y muy pop en este universo, pero no nos dice nada al ciudadano común y corriente. Segundo, la televisión global es muy buena técnicamente, tiene los mejores equipos, es mucho videoclip y tiene unas estéticas pop higiénicas, o sea, sin ideología aparentemente. O sea, nos dicen que esa es la televisión y entonces nos venden una televisión súper bonita, súper interesante, los planos están súper bien hechos. Si ustedes ven, por ejemplo, House of Cards, los dos protagonistas siempre están en la oscuridad porque siempre están haciendo una maldad. La familia Underwood siempre anda a la sombra. Está muy bien hecho, o sea, es una televisión, pero nos dicen que eso no tiene ideología, que es higiénico, que es la televisión que todo el mundo debe hacer, que todo el mundo debe hacer televisión como CNN y que todo el mundo debe hacer televisión en ese estilo, que debemos copiar exactamente eso. Tercer punto. Hay un tema del que se habla muy poco, pero que es muy grave, y es que habitamos un monoteísmo mundializado en televisión, que es llamarlo la televisión por cable, y eso nadie se queja. Resulta que Time Warner vende un paquete que es de 20 canales que no le miden el rating, o uno compra los de Disney Channel y todos los 5 canales infantiles y los 5 que llaman culturales, que no sé qué tienen tanto de culturales como Nat Geo o Discovery, que todo el mundo supone que son superculturales, pero si van a verlos es sensacionalismo, es el tigre esperando comerse a la gacela, es el tabú latinoamericano, o sea, el tipo más extraño y troglodita latinoamericano mostrado como exótico para el mundo, es la masacre que hubo en la última, el último Vaino Narco, y eso lo llamamos televisión cultural y son los mismos, y tenemos los mismos de película y tenemos los mismos de eso, y compramos ese paquete de 20 canales porque ellos, si no compran uno, no compran el resto. Entonces la gente no es que vea CNN, es que viene en el paquete. La gente no es que vea todos los canales de HBO y todos los de cine, o sea, tenemos cine, Movie City 1, 2, 3, 4, 7 y nos toca, eso viene en el paquete incluido. Y eso que está haciendo, que la televisión infantil, la televisión cultural y la televisión de ficción está siendo formada por un monoteísmo y nadie le parece eso anormal. Y esto pasa de Canadá a Chile, idéntico, incluido Brasil. O sea, de alguna forma tenemos que pensar que por ahí se están formando cerebros cognitivamente y que vea que ponerle cuidado. Cuarto punto, la televisión otra, para llamémosle una cosa, todavía no me meto con lo público. La televisión, digamos que hay otra televisión a la televisión monoteísta y a la televisión globalizada. Esa otra televisión tiene sentido si alcanza a generar
un valor distinto. Entonces, ¿cuál es el valor distinto de eso? De pronto no es la técnica clic, de pronto no es el monoteísmo, de pronto no es todo ese tipo de cosas, sino que es el generar vínculo cultural, en poner en valor al ciudadano y en poner en valor lo popular localizado nuestro. O sea, alejarse un poco del pop y entrar al popular. Eso es un poquito lo que tiene que hacer esa otra televisión, vincular al ciudadano, conectarlo con su lugar cultural y generar desde ahí unas referencias de reconocimiento de lo popular. Quinto punto, y aquí ya entro un poquitico a disentir de muchas cosas. La televisión que importa técnicamente hablando en términos de televidente no es la informativa. Nosotros le ponemos demasiado cuidado a lo informativo, pero la televisión que más se ve en todos los consumos de televisión mundiales y locales es la televisión que podríamos llamar de entretenimiento y de ficción. O sea, donde hay un espacio para luchar que se deja totalmente al mercado y totalmente al modelo norteamericano es en el entretenimiento y en la ficción. Y ahí lo dejamos libre y es como si este fuera un espacio aideológico también. Segunda, me parece que es una perversión de pensar que en el entretenimiento y en la ficción no hay ideología, o como que tampoco hay ideología en la técnica y los formatos. Me parece que ahí hay un segundo elemento. Entonces me parece que hay que comenzar a pensar que la televisión sobre todo se consume donde no es información y que ahí hay que comenzar a pensar otro elemento. Sexta idea de televisión. Yo creo que lo más grave que le pasó a la televisión pública, en América Latina por lo menos, es que por alguna extraña razón, cuando se habla de público, inmediatamente dice igual educación y cultura. Y yo creo que eso es un lastre, o sea, porque es como si lo público fuera para educarse y para culturizarse. Lo público no es para divertirse, lo público no es para pasarla bien, lo público no es para hacer otro tipo, para conversar, lo público tiene que ser para educarse y para culturizarse. Entonces, ¿por qué a la educación no le pedimos que se vuelva televisión? O sea, ¿ve? ¿Por qué no le pedimos a la cultura que sea entretenida? No, es la televisión la que tiene que ser la súbdita de ese tipo de cosas, y por eso hemos hecho muy mala televisión pública y muy mala televisión educativa y muy mala televisión cultural en general. Entonces, porque estamos tratando de cumplir unas cosas que no sabemos. Los que hemos hecho televisión sabemos que siempre que negociamos con una persona experta en educación, perdemos. El tipo nos dice que así no se hace, así no se dice, así no se establece. No, pero es que tenemos que hacer televisión. Pero yo tengo que contar una historia. No, pero tiene que usar la palabra, por favor, autoaprendizaje cognitivo en competencias ciudadanas para la integración de la sociedad. No joda. Así no se hace televisión. O sea, así no se hace televisión. O sea, tengo que hacer televisión primero y después hago cultura y educación. Pero déjeme hacer televisión primero. Y eso es una cosa que no hemos luchado para eso. Luego, en parte de eso, la televisión pública hemos fracasado por una razón fundamental, porque nos da pena decir lo que somos televisión militante. Entonces la pasamos todo el tiempo escondiendo como que es que somos público, pero es que somos del gobierno, pero es que no hablamos del gobierno, pero es que sí, pero es que no. Entonces al final terminamos siendo un híbrido que no tenemos ni qué carajos es. En cambio, por ejemplo, en la educación nunca decimos esta educación es pública. Y el gobierno no tiene nada que decir, no, esto es público y este gobierno quiere que la educación sea así y así. Porque este gobierno piensa así. La cultura es pública y yo quiero que haga cultura desde este gobierno así y así. Televisión, no, televisión higiénica, no, nosotros así hacemos. Y a la final no hacemos ni gubernamental ni de ningún tipo de cosas, con lo cual también fracasamos por ese tipo de lado. Octavo lugar, yo creo que el asunto es menos técnica y más pasión, como en el fútbol. Yo creo que el asunto es cómo generamos protagonismos locales y cómo generamos formatos televisivos locales. Yo creo que el asunto de creación es cómo nos movemos en la creación de formatos y cómo le damos protagonismo al ciudadano. Creo que ahí es donde está el reto para nosotros, generar formatos para generar protagonismos ciudadanos, y que eso es lo que yo he llamado, cuando hablamos la introducción, culturas bastardas, ya les voy a explicar eso, y ciudadanía celebrities. Este es como el marco teórico, que no es teórico, es una opinión. Ahora entro a hablar de Telesur porque pues a eso me invitaron y yo voy a cumplir con lo que me invitaron, no le temo al elemento. Y en Telesur, ¿qué tengo que decir? 5 cosas voy a decir. La primera, creo que en contenidos hay que celebrar todo lo que ya dijeron esta mañana. En contenidos, Telesur
demuestra que hay otra realidad, demuestra que otro mundo existe, demuestra que hay una cosa que no pasa por donde pasan normalmente las pantallas. Demuestra que, por ejemplo, existe Bolivia, demuestra que existe el sur, demuestra que también hay cosas que pasan en África, demuestra que hay otro mundo posible y demuestra que también hay otras verdades frente a las otras verdades que nos cuentan. Y eso ha sido excelente. Afirmo todo lo que dijeron esta mañana. Es la lucha por la verdad, es la lucha por el relato, es la lucha por echar el cuento, es la lucha por darle voz a la palabra, darle valor a la palabra, es la lucha por descubrir lo propio y es la lucha por la politización de las noticias. Solo éxitos y ahí estoy feliz. Y es una necesidad, casi que debe ser obligatorio verlo para ver la otra parte que es lo que toca. Segunda cosa que estoy de acuerdo con Patricia, que esta mañana dijo en la videoconferencia, y que estoy de acuerdo con Telesur, y es que yo creo que hay que hacer televisión militante. O sea, yo esa cosa de que no somos objetivos, somos neutrales, esta es toda la verdad, me parece que no tiene sentido. Y me parece que, como lo decía Patricia, los medios privados militan en un concepto de libertad de expresión que está relacionado con la libertad de empresa que depende de una sociedad de mercado de libre competencia donde ellos puedan hacer negocio. Ellos militan en eso y lo hacen totalmente de frente y todos lo reconocen. Solamente que lo que pasa es que a esto lo llaman libertad de expresión. La libertad de negocio es libertad de expresión, pero militan en eso, por eso apuestan siempre por modelos de sociedad donde la libertad de empresa sea lo que mire, y por eso para ellos la mejor ley de medios es la no ley. O sea, entonces, ¿por qué está tan de mal decir que uno milita en otro modelo de sociedad o en otro modelo de libertad de expresión, en otro concepto de libertad de expresión y en otro concepto de entender el mundo y en otra lectura del mundo? Entonces me parece que hay que rescatar el término militante. Hay unos que militan, por ejemplo, en este caso sería militar en el modelo imaginado por el comandante Hugo Chávez, es la militancia, y militando por el modelo imaginado por Néstor y Cristina Kirchner. Pero también en Colombia nosotros militamos en el modelo propuesto por Álvaro Uribe Vélez. O sea, estamos militando, o sea, que en alguna forma la televisión pública de Colombia también milita, y milita en la ideología de Álvaro Uribe Vélez. Entonces también estamos diciendo lo mismo. Pero también podemos militar en otras cosas, podemos militar en los derechos humanos, podemos militar en el medio ambiente, podemos mirar en las agendas de género, ese tipo de cosas. En esas dos cosas estoy de acuerdo con Telesur. Tercera cosa que estoy de acuerdo con Telesur es en todo lo que son politización de la información. La información no es neutral, hay que politizarla. O sea, el lugar de lectura es político. En lo que se pelea es el lugar de la enunciación, desde donde se enuncia el discurso es la pelea que hay que dar, y en ese sentido la información, el análisis y los debates lo ha hecho perfectamente para ese tipo de cosas. El cuarto punto, y aquí es donde comienzo a diferir, y ese es mi punto de diferencia con Telesur, es que es un canal de información, pero a mí me parece que le ha faltado, puede ser por historia, por lo que sea, atrevimiento estético y de formatos para transformar la manera de narrar. Me parece a mí que es como si los formatos no tuvieran ideología. Como que si el formato es todas las presentadoras deben vestirse igual, todos los noticieros del mundo deben ser iguales, todos los formatos deben ser iguales, todas las temporalidades deben ser iguales. Se comienza copiando el modelo CNN, pero se parece a eso con otro contenido. Entonces, ahí hay una decisión que respeto y comparto, en el sentido que hay que tomar una decisión, pero me parece que el sur es diversidad de formatos, y parte de lo que es América Latina y el sur es que somos diversos, y que cada comunidad se mira distinto, y que no basta con informar en Bolivia si no tenemos en cuenta que en Bolivia es más lento para la información porque se construye distinto, y que en Argentina es más culturoso y narrativo y hablado, y que en Colombia somos más, digamos, corporales, y que cada país tiene como unas estéticas propias que deberían de recuperarse tanto en el vestuario como con la puesta en escena de ese tipo de cosas. Y para mostrar que esto es cierto, lo que estoy diciendo, que me parece que puedo fundamentar, lo hago en una cosa que ha hecho bien Telesur. Cuando busca formatos nuevos, logra éxitos. Voy a nombrar 4 o 5 formatos. De zurda con Maradona. Ese programa, si lo vemos televisivamente, es como malo. O sea, Maradona no sabe ni hablar, es como que se demora. Pero ese es un grande.
Y cuando él logra decir la frase, dice la frase que toca y todo el mundo lo cita. O sea, cuando él dice el Mundial de Fútbol 2014, él hablaba cada noche y todas las televisoras del mundo reproducían lo que decía Maradona. Tocaba esperar qué iba a decir, porque es un personaje auténtico y no pasaría un casting. O sea, no pasa ningún casting, o sea, porque no es fluido en el lenguaje, no mira la cámara, a Víctor Hugo, no, ese tipo de cosas, no es bonito, no. Pero el tipo hacía en De Zurda un programazo y todo el mundo tenía que citarlo. Cito un segundo, después Víctor Hugo usó solo la Copa América de chilena, también espectacular. Ahí Víctor Hugo con su voz iba hablando, pero iban poniendo temas, tenían invitados, armaban una cosa que no parecía un programa de televisión, igualitos a los que van 20 personas a gritarse encima de la cara a todos y que nadie entiende de qué gritan y que arman exactamente lo mismo. Cuando un programa de televisión invita a mucha gente, pues no tienen nada que decir. O sea, en este programa invitaban 2 y con esos 2 bastaba y listo. Entonces, de chilena, que también es una buena invención para la Copa América, uno que me encanta, Los Nuestros, de Paco Ignacio Tavío. Vea, eso es la televisión de verdad. Este muchacho es un señor de la inteligencia, Paco Ignacio Tavío. No tiene que vestirse como presentador, no tiene que sale con una camiseta, hay veces medio sucia, fumando cigarrillo, pero le va contando en unas historias. Y yo creo que el pobre camarógrafo debe sufrir mucho porque tiene que seguirlo y él se baja y dice: aquí venden estas pupusas. ¿Y ustedes saben qué es una pupusa? La pupusa fue una cosa que se inventaron para comer los pobres en Salvador y Honduras. Y le comentan una historia toda bonita y uno queda todo contento y se come su pupusa y sigue. No, pero lo que vinimos fue a hablar del Monseñor Romero y se va a buscar a Monseñor Romero. Y uno va con él y está pensando y está pasándola bien y está aprendiendo y está gozando y eso, qué maravilla. Y fuma en televisión y chorrea en televisión y no mira la cámara y hace humor. Y es una maravilla de programa. Causa Justa de Piedad Córdoba, también lo mismo, un camarógrafo y una señora que van allá y se encuentran con unos pobres afectados de derechos humanos y charlan de cómo va la vida, así, cómo van, cómo sobreviven, dónde está la dignidad de la gente, cómo está ahí, televisión desprolija para esa. Y uno que se volvió ícono por anacrónico, que es Dossier, con Walter Martínez. O sea, esa vaina, no pasaría, ningún profesor de televisión de una universidad lo aprueba. Sí, ¿cómo vamos a probar esto? Un mapa que no es de Google, sino un mapa de esto, y el tipo lo señala con una vara, pero el tipo te arma un mundo, te hace una explicación con conocimiento, con autoridad cultural. Y están los documentales de Telesur que son buenísimos, y está el Soy Reportero. O sea, se da cuenta, donde se desmarcaron de los formatos y las estéticas, constituyen alternativas propias desde donde conseguir una mejor enunciación del relato. ¿Qué tienen en común? Me quedan 2 minutos según mi lista. ¿Qué tienen en común estos formatos? 1, trabajan con personas que tienen autoridad cultural y política en América Latina. Ojo, no con presentadores de televisión que leen teleprompter. Personas con voz propia, pensamiento propio, cabeza propia, cuerpo propio. Eso es una diferencia. Eso nunca lo encontrarán en CNN ni en ningún otro canal. Porque a ellos no les gusta tener gente que toca, que no siga el libreto. Son personajes sin libreto. Segundo, son formatos sucios y espontáneos como es América Latina. O sea, no son formatos todos prolijos, espectaculares, claritos, limpios. Y eso hace que sepan a la grasita nuestra, a los que nos gusta comer. Sí, si uno viene a Ecuador, uno quiere ir a comerse una humita, pero grasienta. O sea, parte de lo que cuando nos lo daban aquí en el refrigerio es que uno no sabía cómo comer elegante esa vaina. Es como debemos ser, sucio, colesterol, ese tipo de cosas. Y lo otro, que piensan la política desde lugares distintos, desde el fútbol, desde la comida, desde el mundo de la vida, desde la literatura, desde el humor, desde la joda, desde lo popular. América Latina no habla de política, piensa la política en todos sus campos. Y eso hace una diferencia que es radical para ese tipo de elementos. Por eso, esa es mi conclusión, tenemos que meternos con más formatos y ojalá, me encantaría comenzar a ver ficción Telesur también, porque hoy las noticias son ficción y hay que comenzar a contar de la ficción.
hechas a los latinoamericanos. Entonces, mi conclusión, las estéticas y los formatos también tienen ideología. Muchas gracias.